Chiquillos, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, Hola, buenas profe. tardes. Hola, Bien, ¿y hola, usted? Constanza. Qué bueno, yo muy bien, Qué bueno. muchas gracias. ¿Ustedes todos bien? Espero que sí. Y con ánimo para otra clase. Hola, profe. Hola, Martina. Bueno, chiquillos, hoy día nos toca revisar la clase 12, que es la continuación del tema de la clase 11, que vimos el lunes, ¿no? Donde definimos la función logaritmo natural en términos de una integral de Riemann. Y luego revisamos su inversa, que es la función exponencial, y utilizamos la función exponencial para definir las funciones hiperbólicas. Lo último que vimos fueron Hola, propiedades. profe. Hola, hola, Enzo. Hola, Lo profe, último, buen día. buen día, Kevin. Lo último que vimos fue las propiedades algebraicas más bien de las funciones hiperbólicas. Por ejemplo, que el seno era impar, el coseno hiperbólico es par y algunas identidades, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo, al final podríamos demostrar alguna, pero más bien veamos cómo se usa. Porque hoy día lo que nos corresponde es estudiar propiedades más bien analíticas de las funciones hiperbólicas. Es decir, queremos determinar sus derivadas, sus integrales y las funciones hiperbólicas inversas. Porque si bien no todas son inyectivas, por ejemplo, el coseno hiperbólico es una función que no es inyectiva, uno puede restringir su dominio, por ejemplo, está el cero infinito, de modo que podamos definir su inversa. Resulta de que el extremo de la gama tiene una aceleración mayor que la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estas chimeneas? A Emily parece que se le prendió el audio. La vamos a silenciar. Ok, entonces vamos a utilizar muchas de estas propiedades, les decía yo, para encontrar las derivadas integrales de las funciones hiperbólicas. Y las funciones hiperbólicas inversas son interesantes. Te decía que si bien no todas son inyectivas, su dominio se puede restringir para definir las inversas, porque sus derivadas son las que nos van a ayudar a encontrar primitivas de algunas funciones de manera sumamente rápida. Nos va a ahorrar el uso de varios métodos de integración. Entonces vamos de inmediato a hablar de las derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas. Ahí vamos a ir recordando las definiciones también y usando las propiedades que vimos la clase pasada. Entonces, veamos. Tenemos de inmediato aquí nuestra tabla de derivadas de las funciones hiperbólicas. Lo primero que nos dicen es que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y mira, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. ¿Se fijan cuánto se parecen las derivadas a las derivadas de las trigonométricas? Son re parecidas, pero difieren en signos a veces, ¿no? Por ejemplo, el coseno trigonométrico tiene derivada menos seno. En cambio, la derivada del coseno hiperbólico es simplemente seno hiperbólico. Más fácil todavía, ¿no? Entonces, vamos a calcular algunas de ellas para que veamos por qué, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esto? Queremos la derivada de la función seno hiperbólico. Entonces lo que vamos a hacer es recordar la definición de la función seno hiperbólico. ¿Cómo se define el seno hiperbólico? Como e a la x menos e a la menos x dividido en 2. Si tienes por ahí tus apuntes de la clase pasada, mucho mejor para que vayas revisándolos. Entonces, fíjate que lo que tengo que derivar son esas funciones exponenciales. El 1/2 me lo puedo llevar fuera de la derivada y la derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x, que es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1, ¿cierto? Ahí, regla de la cadena. Entonces, mira lo que obtuve. E a la x más e a la menos x medios. Y eso fue lo que definimos como el coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, claro que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y si tú haces lo mismo con el coseno hiperbólico, derivas esta función, derivando las exponenciales, vas a encontrar que su derivada es el seno hiperbólico. Y si ya conoces la derivada del seno hiperbólico y la del coseno, puedes calcular fácilmente la derivada de la tangente hiperbólica también, mira. Ni siquiera la tienes que llevar a exponenciales. Basta que recordemos
que la tangente hiperbólica se define como el cociente entre el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Y entonces aplico la regla del cociente para derivadas, ¿no? Derivada del seno hiperbólico, dijimos que era coseno hiperbólico. Por el denominador sin derivar, que también es coseno hiperbólico, así que aquí nos va a quedar un coseno hiperbólico al cuadrado. Menos, dice la regla del cociente, el seno hiperbólico, el numerador, sin derivar, por la derivada del denominador, la derivada del coseno hiperbólico, que es seno hiperbólico. Y eso está dividido en el cuadrado del denominador, es decir, el cuadrado del coseno hiperbólico. Entonces tú me vas a decir, eso no se parece a secante hiperbólica al cuadrado. Pero es que ahí vienen las identidades que revisábamos al final de la última clase. Fíjate que la identidad 3 nos dice que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Y esa diferencia es justamente la que nos quedó, la de la identidad 3, es la que nos quedó en nuestra derivada. Aquí, ¿se fijan? O sea que eso es un 1. 1 dividido en el cuadrado del coseno hiperbólico. ¿Y quién es el recíproco del coseno hiperbólico? La secante hiperbólica. Por lo tanto, esto es la secante hiperbólica al cuadrado. Sí, aquí hicimos uso, debería haberme traído la identidad, ¿no? Hicimos uso de la identidad 3. Que también es fácil de demostrar si uno reescribe tanto el coseno hiperbólico como el seno hiperbólico en su definición en términos de las exponenciales. Es cosa de hacer la cuenta y vas a llegar a que eso es 1. Entonces lo que usamos aquí, de este paso a ese, fue esta identidad, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos, chiquillos? Profe, me perdí un poco con el hecho de derivar la tangente, porque queda, claro, como el seno hiperbólico partió del coseno, pero ¿cómo el seno pasó a ser eso? Porque era el coseno, ¿cierto? ¿Por eso? Derivé el seno, cuya derivada es coseno, por coseno sin derivar, coseno cuadrado, menos seno sin derivar por la derivada del coseno hiperbólico, que es seno hiperbólico, seno cuadrado, y el denominador al cuadrado. No sé, no entendí dónde te perdiste. Es que quizás ni siquiera se explicarme, pero el derivar la tangente lo volvió a escribir como lo Ah, normal, ¿no es cierto? es que la tangente hiperbólica es el cociente entre seno hiperbólico y coseno hiperbólico, igual que la tangente trigonométrica. Ah, pero espera, después para poder derivar la división había que hacer el... La regla del eh, cociente para derivada. ya, sí, me estoy confundiendo, ya. Gracias, profe. Ahí sí. Eso fue lo que apliqué ahí, la regla del cociente para derivadas. O de lo contrario, uno escribe la tangente hiperbólica en términos de las exponenciales y deriva ese cociente. Pero no hay necesidad porque ya tienes la derivada del seno y del coseno hiperbólico. Mucho más fácil. Ok, y de la misma manera se pueden demostrar las otras derivadas, ¿no? La cotangente es el recíproco de la tangente. La secante hiperbólica es el recíproco del coseno hiperbólico. Entonces vas aplicando el álgebra de derivadas, la regla del cociente para derivadas. Lo mismo con la derivada de la cosecante hiperbólica, ¿sí? Ese es el recíproco del seno hiperbólico. Entonces yo te recomiendo que ahora que tú tienes que estudiar estas funciones hiperbólicas, te vayas haciendo un resumen con la definición de cada una de las funciones, con las gráficas, ojalá que siempre ayudan, con las identidades que vimos al final de la clase anterior y con las derivadas, ¿no es cierto?, que acabamos de conocer ahora. Y una cosa buena de conocer las derivadas es que te entrega de inmediato primitivas para algunas funciones hiperbólicas, algunas primitivas elementales, que son las que tenemos acá. Entonces esas primitivas se obtienen directamente de lo que acabamos de las derivadas que acabamos de revisar, ¿no? Porque si la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, entonces una primitiva para el coseno hiperbólico, ¿quién es? Seno hiperbólico. Eso es lo que nos dicen acá, ¿no?
Y si la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, una primitiva para el seno hiperbólico, ¿quién es? Coseno hiperbólico. Y así también puedo obtener de inmediato de aquí una primitiva para la secante hiperbólica al cuadrado, sería tangente hiperbólica. O para la cosecante hiperbólica al cuadrado, sería menos cotangente hiperbólica. O para el producto entre la secante hiperbólica y la tangente hiperbólica, una primitiva para ella sería menos secante hiperbólica. También una primitiva para el producto entre cosecante hiperbólica y cotangente hiperbólica sería menos cosecante hiperbólica. Entonces ya tenemos aquí un listado de primitivas elementales que yo agregaría también a mi resumen de funciones hiperbólicas, porque en la medida que uno las tiene a la vista, las puedes usar rápidamente y luego de tanto usarlas vas a empezar a recordarlas, ¿sí? Pero partan por hacerse un resumen, como hacían cuando estudiaron trigonometría seguramente, ¿no? Seguro que tenías un resumen de identidades trigonométricas o de derivadas elementales. Hagan el ejercicio de hacerse ese resumen. Y luego tomas la guía, ¿no es cierto? O un libro y vas haciendo los ejercicios. Veamos algunos ejemplos. Aquí nos piden calcular algunas cosas. Lo primero que se nos pide calcular es una derivada. Vamos a ir a calcular por acá. Esta derivada. Derivada de la función tangente hiperbólica compuesta con la raíz de 1 más t al cuadrado. Es una regla de la cadena, ¿no? Entonces, lo primero que necesito conocer es la derivada de la tangente hiperbólica, que es de hecho una de las que acabamos de calcular, ¿no? La derivada de la tangente hiperbólica es la secante hiperbólica, al cuadrado. Entonces, comencemos a derivar. Derivada de la tangente hiperbólica, secante hiperbólica al cuadrado. ¿De quién? De lo mismo, raíz de 1 más t cuadrado. Y regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de la raíz, que es 1 dividido en 2 veces la raíz. Y como la raíz está compuesta con 1 más t cuadrado, por la derivada de 1 más t cuadrado, que es 2t. Y listo, ya tenemos esa derivada. Podemos simplificar incluso esos dos. Si quieres la ordenamos un poquito. Es la secante hiperbólica al cuadrado de la raíz de 1 más t cuadrado por t dividido en la raíz de 1 más t al cuadrado. Listo el primer ejercicio. Regla de la cadena común y silvestre. Después nos piden calcular una integral indefinida. Es decir, que aquí tenemos que buscar una familia de primitivas. Veamos. Entonces, para calcular la integral de la cotangente de 5x, uno dice, a ver, ¿estará esta función en la tabla de primitivas elementales? Cotangente, cotangente, cotangente. No, no está dentro de las primitivas elementales. Pero sí, recordamos que la cotangente se define como el cociente, cotangente hiperbólica, se define como el cociente entre el coseno hiperbólico, en este caso de 5x, y el seno hiperbólico de 5x. Entonces lo podemos integrar de esa forma. Y el cálculo sale rápido porque fíjate que el coseno hiperbólico es derivada del seno hiperbólico. Entonces yo puedo hacer aquí una pequeña sustitución. Voy a llamar u al seno hiperbólico de 5x. El diferencial de u sería 5 veces, ¿cierto? No el seno, el coseno hiperbólico de 5x y por dx. Entonces me haría falta aquí un 5 para construir ese diferencial, ¿no? Vamos a poner ahí un 1 conveniente, un 5 quintos. El 1 quinto, que no lo voy a usar, lo voy a llevar fuera de la integral. Y ahora en el numerador tengo 5 coseno de 5x por dx. Todo eso compone el diferencial de u. Y en el denominador tenemos seno hiperbólico de 5x, que eso es u. Listo, ya tenemos la primitiva. 1 quinto del logaritmo natural de u. ¿Y u quién era? El seno hiperbólico de 5x. Y más c.
¿Cómo vamos, chiquillos? Bien, bien, profe. Excelente. Vamos a mirar el ejemplo 3, que es realmente interesante. Veamos. ¿Por qué digo que es interesante? Porque me piden calcular una integral definida de una de las funciones hiperbólicas, pero al cuadrado. Entonces ya nos pasó con las trigonométricas, que no sabíamos integrar seno cuadrado o coseno cuadrado, ¿no? Lo que hacíamos era expresar el cuadrado del seno o el cuadrado del coseno en términos del coseno del ángulo doble, ¿no? Usábamos las identidades trigonométricas. Aquí también podemos usar las identidades, que por cierto no son trigonométricas, pero son identidades para las funciones hiperbólicas. Necesito la 3 y la 8. Déjenme copiarlas. Las voy a llevar para que las miremos acá donde estamos. Entonces, ¿por qué necesito estas identidades? Porque me gustaría replicar lo que hacemos con las funciones trigonométricas. Cuando queremos integrar seno cuadrado o coseno cuadrado, expresamos todo en términos del coseno del ángulo doble. Aquí vamos a poder expresar el seno hiperbólico al cuadrado en términos del coseno hiperbólico de 2x. Pero para eso, ¿por qué digo que lo puedo hacer? Porque de esta última identidad, de la número 8, yo puedo despejar el seno hiperbólico al cuadrado en términos del coseno hiperbólico de 2x. Lo que me molesta es este coseno hiperbólico al cuadrado, ¿no? Pero entonces acudo a la identidad 3 y lo reescribo. De la identidad 3 yo sé que el coseno, el cuadrado del coseno hiperbólico, lo despejo de aquí y nos queda igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Y sustituyendo en la ecuación 8, en la identidad 8, perdón, voy a obtener lo siguiente, que el coseno hiperbólico de 2x es igual al coseno hiperbólico al cuadrado, que ahora reescribo como 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x, más el seno hiperbólico al cuadrado de x, que ya teníamos aquí en la identidad. Entonces te fijas que ya puedo comenzar a despejar el seno hiperbólico al cuadrado en términos del coseno hiperbólico de 2x. Aquí nos quedaron dos senos hiperbólicos de x al cuadrado. Despejo entonces el seno hiperbólico al cuadrado como coseno hiperbólico de 2x menos 1 dividido en 2. Y esta identidad me permite calcular mucho más fácil, o sea, me permite calcular, de hecho, la integral del seno hiperbólico al cuadrado, que es lo que queríamos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestra integral, llevémosla para acá, ustedes quédense aquí, identidades, y ahora vamos a hacer el cálculo. ¿Te fijas cómo de las identidades que están en la lista que vimos al final de la última clase, tú puedes ir obteniendo nuevas identidades, ¿no? Tal como con las trigonométricas. Entonces, para calcular la integral del seno hiperbólico al cuadrado, lo que vamos a hacer es reescribir esa función con la identidad que acabamos de probar. El seno hiperbólico al cuadrado es el coseno hiperbólico de 2x menos 1 dividido en 2. El 1/2 sale de la integral y solo necesitamos una primitiva para el coseno hiperbólico de 2x. La primitiva del coseno hiperbólico es seno hiperbólico de 2x. Por lo tanto, aquí va a salir un 1/2, ¿no? Menos la primitiva de 1, que es x. Y esto lo evaluamos entre 0 y 1. ¿Qué voy a obtener? 1/4 del seno hiperbólico de 2x evaluado en 1. O sea, seno hiperbólico de 2. Menos 1/2 de x evaluado en 1, 1/2, menos esto mismo evaluado en 0. Pero si evalúo en 0,
x es 0 y el seno hiperbólico de 0 también es 0. Acuérdate que seno es una función impar definida en R, por lo tanto pasa por el origen. Listo. Ya tenemos aquí el valor de nuestra integral. Ok. Y teníamos otro problemita, aquí tenemos otro problemita. 4. Este también es interesante. También es interesante. Lo vamos a hacer por acá. ¿Por qué digo que es interesante? Porque si yo les pido calcular una integral de este tipo, donde la función seno no es hiperbólico, sino que es el seno trigonométrico, ¿qué harían para integrar eso? Si fuera aquí seno de x en vez de seno hiperbólico. ¿Por partes, profe? Por partes, ¿no es cierto? Así como que uno la mira y el primer impulso es integrar por partes. Bueno, aquí no. No vamos a integrar por partes. Mira, no conviene integrar por partes. Porque si tú recuerdas la definición de la función seno hiperbólico y la escribimos aquí, recordamos que el seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x medios. Te va a quedar una integral muy fácil de calcular. En cambio, si uno integra por partes aquí, vas a tener que integrar 2 veces por partes y despejar la integral, ¿no? Eso es lo que hacíamos con el seno trigonométrico. E a la x seno de x, tendríamos que integrar 2 veces por partes y despejar la integral. Bueno, te adelanto que en ese caso, si tú integras 2 veces por partes aquí, se te va a cancelar todo, porque la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico y la del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Los signos no ayudan aquí. Pero no importa, mira. El seno hiperbólico de x es esta función. Por lo tanto, eso es lo que tengo que integrar. El 1/2 me lo puedo llevar de inmediato fuera de la integral. Y distribuyo el e a la x sobre la diferencia. ¿Qué me queda? E a la 2x menos e a la x por e a la menos x, que es un 1. Mira qué fácil. Ahora solo tenemos que dar una primitiva para e a la 2x, que sería 1/2 de e a la 2x menos primitiva para 1, x, y lo evaluamos entre 0 y logaritmo natural de 2. Así de simple. Esto nos queda 1/4 de la exponencial de 2 veces el logaritmo natural de 2, menos 1/2 del logaritmo natural de 2, ahora en 0, menos 1/4 de a la 0, que es un 1, y x en 0 es 0. Y listo. Esto lo voy a reescribir para que quede más bonito. Ese 2 me lo voy a llevar al exponente del argumento. Y entonces así me queda aquí 1/4 por e compuesta con logaritmo natural, que es la identidad, de 2 al cuadrado, es decir, 4. Y 4/4 son 1. 1 menos 1/4 son 3/4, menos 1/2 del logaritmo natural de 2. Y ya tenemos el valor de nuestra integral. ¿Se fijan? No hubo necesidad de integrar por partes aquí. Entonces lo que tienes que tener en cuenta es que si bien conviene saber que, por ejemplo, la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico y viceversa, a veces conviene más utilizar la expresión del seno hiperbólico en términos de su definición, digo, como funciones exponenciales. Aquí fue mucho más conveniente, en vez de integrar por partes, usar la definición de la función seno hiperbólico. Ok, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Entonces ahí tenemos varios ejemplitos y ahora vamos a hablar de las funciones hiperbólicas inversas. La promesa es que ellas nos van a ayudar con el cálculo de primitivas, así que vamos a revisarlas. Aquí nos dan una definición para cada una de las inversas. Yo les comentaba al principio de la clase que no todas esas funciones son biyectivas, pero uno puede restringir el dominio lo suficiente hasta obtener un dominio donde sí sea biyectiva y definir su inversa. Vamos a denotar a las inversas de las hiperbólicas con la misma notación de las inversas trigonométricas, con el arc, ¿sí?
Arc seno hiperbólico es la inversa del seno hiperbólico. Yo prefiero no usar esta notación de función inversa en este contexto porque muchas veces la gente confunde esto con un exponente, ¿no? Con exponente menos 1. No, es la notación para la función inversa. Así que para que no haya confusión, mejor usemos la notación del arc. Y nos dicen que el arc seno hiperbólico de x, es decir, la inversa del seno hiperbólico, es el logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado más 1, y eso es así para todo x en R, porque el seno hiperbólico es inyectiva y sobreyectiva definida en R. La inversa del coseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico, se parece mucho, es el logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado menos 1, y así nos van dando, mira, expresiones para cada una de las inversas, incluso las últimas tres dependen de las inversas anteriores. Por ejemplo, la inversa de la cotangente hiperbólica, el arco cotangente hiperbólico, es la inversa de la tangente, esta que tenemos aquí, en 1 partido en x. O sea, en vez de poner x aquí, ponemos 1 partido en x. Ahora, ¿de dónde vienen estas expresiones que nos están entregando para las funciones inversas? Vamos a hacer una para que veamos por qué es así, ¿no es cierto? Vamos a pensar en la definición general de función inversa. Pensemos en el seno hiperbólico. Yo le estoy llamando i aquí, le voy a llamar i a la inversa de la función seno hiperbólico de x. ¿Qué significa eso? Como en toda función inversa, ¿no? Significa que i es el arc seno hiperbólico de x, si y solo si el seno hiperbólico de i es x. Eso es definición de función inversa para cualquier función biyectiva. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar una expresión para el arc seno hiperbólico de x, es decir, estoy buscando i. Lo que voy a hacer es despejarlo de esta ecuación. Entonces la voy a reescribir. Esa última ecuación la vamos a reescribir en términos de la definición del seno hiperbólico. Eso es e a la i menos e a la menos i dividido en 2, igual a x. Así que voy a multiplicar de inmediato todo por 2. El 2 me lo llevé al otro lado de la igualdad. Lo que quiero despejar aquí es i. Entonces voy a multiplicar ahora por e a la i. Nos van a quedar e a la 2i menos 1, ¿no es cierto? E a la i por e a la menos i, igual a 2x por e a la i. Y me voy a traer todo a un lado de la ecuación. Tengo e a la 2i menos 2x por e a la i menos 1 igual a 0. Y fíjate que lo que acabamos de obtener aquí es una ecuación cuadrática, donde la incógnita es e a la i. Te fijas que tengo e a la i al cuadrado menos 2x e a la i menos 1 igual a 0. Entonces la vamos a resolver como se resuelve toda ecuación cuadrática, ¿no? Menos b, que en este caso sería 2x, eso va a ser e a la i, vamos a escribirlo bien. E a la i tendría que ser menos b, decíamos, 2x, más menos la raíz del discriminante. ¿Quién es el discriminante? B cuadrado, en este caso 4x al cuadrado, menos 4a, que es 1, por c, que es menos 1. Y esto dividido en 2. Entonces, dentro de esa raíz, de hecho, puedo factorizar un 4, que saldría de la raíz como un 2. Si sale de la raíz como un 2, lo factorizo y lo simplifico con el de abajo. Y nos queda x más menos la raíz de x cuadrado más 1. Ya despejé e a la i. Mi intención es averiguar quién es i. Yo quiero despejar i de aquí. Ahora, aquí al parecer tenemos dos raíces de esta ecuación cuadrática, ¿no? Pero yo digo que solo una de ellas es admisible. Porque e a la i, la función exponencial, es siempre positiva. Eso es positivo para todo i en R. Por lo tanto, vamos a decir cómo e a la i es positivo para todo i en R. La única raíz de esta ecuación cuadrática
es x más la raíz de x cuadrado más 1, porque x menos la raíz es menor que 0, dado que la raíz de x cuadrado más 1 seguro es mayor que x. Así que en realidad esta ecuación cuadrática tiene solo una solución. ¿Por qué? Porque la exponencial es siempre positiva, por lo tanto esta raíz debe ser también positiva. Y como lo que yo quería era despejar y de aquí, vamos a aplicar la inversa de la exponencial, que es el logaritmo natural. Al lado izquierdo me queda y a la derecha obtengo logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado más 1. ¿Quién era esa y? Y es es el nombre que yo le di al arcseno hiperbólico de x. Por lo tanto, lo que acabamos de probar es que el y, es decir, el arcseno hiperbólico de x, es el logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado más 1. Y esa es la expresión que nos dan aquí, ¿te fijas? El arcseno hiperbólico de x es el logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado más 1. Lo mismo podría hacer uno con el coseno ahora, ¿no? Tú dices y igual al arco coseno hiperbólico, sí, solo si el coseno hiperbólico es x y despejas la y. O con la tangente hiperbólica. Todas se obtienen de la misma manera. Así que tenemos estas expresiones para las funciones inversas de las trigonométricas. Y en realidad, lo que a uno más le interesa de estas funciones inversas, que tienen estas expresiones tan extrañas, ¿no? En términos de logaritmos quedan todas. Las voy a copiar porque las voy a necesitar. Lo que a uno más le interesa de estas funciones inversas son las derivadas, en realidad. Quedó chascón, Kevin, pero ¿entendió? Sí, Resolví profe, una sí ecuación entendí. No se cuadrática preocupe. nomás. No le ponga color. Es una ecuacioncita. Sí, es que está interesante. Vaya. Además que lo que ustedes siempre hacían cuando uno les pide, busque la función inversa. ¿Qué hace? Y igual la función y despeja la x, ¿no? Lo mismo, pero mejor escrito. Porque partí de y igual al seno hiperbólico, ¿no? Usé la definición de la inversa y despejé el y nomás, si no es para tanto. No Mm, exageremos. Lo que me pareció así como sorprendente en realidad, Ujú. que es lo que me dejó chascón, por así decirlo, fue lo de el cálculo de la cuadrática. No me lo esperaba. No lo viste venir, ¿ah? No lo No, viste no lo vi venir. venir. Bueno, para que vean que tienen que poner atención en las expresiones que quedan, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver las ecuaciones cuadráticas en X, pero también pueden ser cuadráticas en otra variable. Of course. Entonces les decía yo que lo que más nos interesa son las derivadas de estas funciones. Pero antes de eso, yo también le agregué a esta presentación las gráficas de las inversas, para que ustedes las tengan por ahí de referencia. Aquí está la inversa del seno hiperbólico, la que acabamos de encontrar. Así es la gráfica del logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1, fíjate. Están su dominio y su recorrido. La del coseno hiperbólico. Ahí está la gráfica, su dominio y su recorrido. También la de la inversa de la tangente hiperbólica, de la cosecante hiperbólica, de la inversa de la secante hiperbólica y la inversa de la cotangente hiperbólica. Ahí están sus gráficas y sus dominios y recorridos. Ok, entonces les decía yo que lo interesante de esto es conocer las derivadas de esas funciones. Y mira las derivadas. Aquí está la tabla de derivadas. Nos las dan aquí todas ordenaditas. Vamos a calcular una también para que veamos de dónde vienen. Pero ¿por qué nos interesan las derivadas? ¿Por qué uno está interesado en esto, no? Todo el trabajo que nos hemos dado en definir estas funciones, ver las propiedades. Bueno, me interesa esto. Por ejemplo, la derivada del arcseno hiperbólico de x, vamos a demostrar que es 1 dividido en la raíz de 1 más x cuadrado. ¿Y eso por qué es importante? Porque si tú ahora te encuentras con la integral de esta función, de este cociente, ya no tienes que hacer la sustitución trigonométrica que uno haría aquí, ¿no? X igual tangente de teta para calcular la integral. De inmediato puedes reconocer que una primitiva de esta función es el arcseno hiperbólico de x. Y lo mismo con todas estas expresiones de acá, ¿no? Si tú quisieras integrar cualquiera de estas expresiones, tendrías que hacer una sustitución trigonométrica.
o una descomposición en fracciones parciales aquí. Pero ahora te ahorras todo eso si logras identificar estas expresiones como la derivada de alguna de las funciones inversas hiperbólicas. Entonces, ¿de dónde vienen? Veamos una al menos. Pensemos en la derivada del arc seno hiperbólico, porque esa es la que acabamos también de encontrar. Entonces, si quiero la derivada del arc seno hiperbólico de x, yo puedo usar su expresión equivalente. Demostramos recién que el arc seno hiperbólico de x es el logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 1. Si es que mi memoria no me engaña. Sí, esa es. Y derivemos. Regla de la cadena, ¿no? Derivada del logaritmo, 1 dividido en el argumento del logaritmo. Cadena por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Sería derivada de x, 1, más la derivada de la raíz, que es 1 dividido en 2 raíz de x cuadrado más 1, y cadena de nuevo por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Derivada del x cuadrado más 1, que es 2x. Veamos, estos dos los puedo simplificar. Aquí tenemos 1 dividido en x más la raíz del x cuadrado más 1. Y en el paréntesis voy a sumar esto. Lo voy a expresar como un único cociente. En el numerador me va a quedar la raíz de x cuadrado más 1 más x dividido en la raíz de x cuadrado más 1. Mira qué maravilla. Ese factor es igual a ese. Lo simplifico y nos queda 1 dividido en la raíz de x al cuadrado más 1. Y eso es precisamente la derivada, como nos dicen acá, de la función arc seno. Entonces, si uno va a las expresiones para las derivadas, perdón, para las funciones hiperbólicas inversas y las derivas, vas a obtener estas derivadas de acá. Estas derivadas son las que nos interesan. Y nos interesan en el sentido de calcular primitivas en realidad, como yo les decía, ¿no? Aquí tenemos el resumen, mira. Vamos a poner aquí las derivadas que acabamos de encontrar. Las que acabamos de revisar más bien, porque encontré una nomás, para ser justos, ¿no? Entonces, mira, acabamos de probar que la derivada del arc seno hiperbólico es 1 dividido en la raíz de 1 más x cuadrado. Por lo tanto, la integral o una primitiva para esa función es del arc seno hiperbólico de x. Eso está escrito acá de manera más general, ¿no? La integral de 1 dividido en a cuadrado más x cuadrado, tú ahora la puedes identificar de inmediato con el arc seno hiperbólico de x partido en a. Si yo no supiera eso, que es lo que me pasa a mí, ¿eh? A mí se me olvidan estas, no me las sé. Entonces las tengo que tener a la vista porque si no las tengo que buscar. Me acuerdo, cuando veo una función de este tipo, digo, sí, esto es una derivada de alguna hiperbólica, pero la tengo que hacer. Entonces por eso tú, para que no te pase eso, anda haciéndote tu resumen. ¿Sí? Y vas usando tu resumen mientras estudias y de a poco te las vas a aprender. Entonces yo aquí quería, Profe, dígame, pregunta cortita. Em, Así como uno no se acuerda de las propiedades de los teoremas, en el certamen presencial uno puede ocupar un pequeño apunte para acompañar. yo me imagino que no, nunca se ha podido. Nunca se ha podido. Lo que yo te estoy recomendando es que hagas un resumen para estudiar, porque después de un rato, después te dan tu usarlo, vas a poder dejar de mirar tu resumen. Eso hacía yo por lo menos. En la vida me dejaron llevar apuntes a una prueba. Sí, en la vida. La vida era bella. Pero igual me lo hacía, porque ya hacerte el resumen te ayuda a acordarte, po. Y después tomas la guía, tomas el libro, vas haciendo los ejercicios con tu resumen en mano y a poco andar ya ni lo vas a mirar, te vas a acordar. Entonces, decía yo que para calcular esta integral, si yo no supiera que una primitiva de esta función es el arc seno hiperbólico de x partido en a, yo tendría que hacer aquí x igual a tangente de teta. Hacer la sustitución trigonométrica, ¿no? Integrar, dibujarme el triángulo auxiliar, por ejemplo, volver a la variable x
y voy a obtener una expresión en términos de logaritmos, por supuesto. Voy a obtener el logaritmo natural de x partido en a más la raíz, lo que acabamos de encontrar antes. Pero así es mucho más fácil, ¿te fijas? Si quiero la integral de 1 dividido en la raíz de x cuadrado menos a cuadrado, me acuerdo de la derivada del arco coseno hiperbólico. Por lo tanto, una primitiva para esa función es el arco coseno hiperbólico de x partido en a. De las derivadas del arco tangente hiperbólico y del arco cotangente hiperbólico, que son iguales, mira, la misma expresión, lo único que cambia es su dominio. La primera está definida entre menos 1 y 1, y esta está definida para x mayor que 1 o menor que menos 1. Si me encuentro con una integral entonces de ese tipo, 1 dividido en a cuadrado menos x cuadrado, yo puedo identificar que una primitiva de esa función es 1 partido en a por el arco tangente hiperbólico de x partido en a cuando el x cuadrado sea menor que a cuadrado. Eso, por supuesto, va a depender de quién sea el a en tu integral y de en qué intervalo se mueva x, si es que estás hablando de una integral definida. Y cuando el x cuadrado sea mayor que el a cuadrado, bueno, la primitiva es 1 partido en a por el arco cotangente de x partido en a. De la derivada del arc secante hiperbólico, de la inversa de la secante, que es esta expresión de aquí, obtenemos que la integral de 1 dividido en x por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado es menos 1 partido en a por el arc secante hiperbólica de x partido en a. Y lo mismo, ¿no es cierto? De la derivada del arco cosecante obtengo esta última integral. Entonces te ahorras, porque ¿cómo se calculan estas integrales sin conocer estas derivadas? La primera, por sustitución trigonométrica, x igual a tangente teta. La segunda, también trigonométrica, x igual a secante de teta. La tercera, puede ser, ahí hay dos alternativas, puede ser trigonométrica, x igual a seno teta, o puede ser, factorizando el denominador, una descomposición en suma de fracciones parciales. Esta de acá, trigonométrica, no te queda otra, x igual a seno teta. Y la última, trigonométrica también, x igual a tangente de teta. ¿Sí? Todas se pueden calcular sin conocer esto. Tienes que usar las sustituciones trigonométricas, pero es mucho más rápido si las podemos identificar como la derivada de una función hiperbólica inversa. Vamos a copiar estas primitivas y vamos a ir a ver ejemplos. Nos piden calcular como primer ejemplo la integral entre 0 y 1 de 2 dividido en la raíz de 3 más 4x cuadrado. Yo podría calcularla con los métodos de integración que conocemos, ¿no? Aquí yo haría 2x igual a raíz de 3 tangente de teta. Pero si yo fuera capaz de identificar esa integral como una de estas, copiémosla también, la cosa sería mucho más rápida, ¿no? Sería mucho más fácil de calcular. Entonces miren nuestra integral y miren la tabla de primitivas elementales. ¿Les parece que nuestra integral se parezca o sea de la forma de algunas de las que tenemos listadas aquí? De la primera. La primera. Exacto. Es de esta forma, ¿no? O sea que esta función que tenemos que integrar tiene primitiva que se expresa en términos de la inversa del seno hiperbólico. Entonces todo lo que tenemos que hacer es mirar con cuidado nuestra integral, identificar quién es el a aquí, a lo mejor hacer alguna sustitución para dejarla exactamente de esta forma. Sí, uno podría hacer u igual 2x. Esa sustitución sería adecuada. Pero a mí se me ocurre hacer algo más rápido, mire. Puedo factorizar dentro de la raíz del denominador un 4, que va a salir de la raíz como un 2. Y dentro de la raíz nos va a quedar entonces un 3/4 más x cuadrado. Esos dos se simplifican y ahora tengo una integral que es exactamente igual a esta. Solo que el a cuadrado para nosotros es 3/4. Por lo tanto, ¿quién es el a? Bueno, la raíz de 3/2. Entonces, de inmediato sé quién es la primitiva. La primitiva de esa función, según nos dicen acá, es el arc seno hiperbólico. ¿De quién?
de x partido en a, dice. Vamos a hacer un paréntesis más grande. De x dividido en a, lo voy a escribir explícitamente, dividido en raíz de 3/2. Y eso lo debemos evaluar entre 0 y 1. Y no usé absolutamente ningún método de integración. ¿Te fijas? Fue inmediata. Evaluemos. Tendríamos arcseno hiperbólico de 1 dividido en la raíz de 3/2. Eso sería 2 dividido en raíz de 3. Menos arcseno de 0, que es 0. Y listo. Ya calculamos la integral. Te ahorraste un montón de sustituciones, ¿no? Fácil, fácil. Entonces, cada vez que te encuentres con una integral de este tipo, tú dices, esto debe ser la inversa de alguna hiperbólica. Vas a mirar las inversas hiperbólicas y tienes una primitiva de manera inmediata. Por supuesto que esto también lo podemos escribir de manera equivalente como el logaritmo natural de x, que en este caso es 2 raíz de 3, más la raíz de x cuadrado, que en este caso sería 4 tercios, más 1. ¿Cierto? La expresión equivalente que encontramos para el arcseno hiperbólico. Esos son 4 tercios más 3 tercios, son 7 tercios. También lo podemos escribir así. Demasiados paréntesis, ¿no? Ahí sí. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Súper, profe. ¿Súper? Bien, profe. Muy bien, chiquillos. Vamos a dejar por ahí para que quede todo a la vista. ¿Había otro problemita aquí? Sí. Uno de áreas. A propósito de que ya alguien me estaba preguntando de áreas recién. Vamos a calcular áreas para que repasemos eso también, ¿no? También está en el temario del control que está publicado, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, Hasta la clase 12. Sí, Es decir, profe. hasta aquí entra en el control. Ya, incluido área entre curvas, así que está bueno que practiquemos estas cosas combinadas. Dice, determine el área de la región acotada entre las gráficas de y igual seno hiperbólico de x e y igual 2 tangente hiperbólica de x en el primer cuadrante. Entonces, como yo te envié las gráficas, ¿cierto? Tú ya puedes hacer un esbozo de ambas gráficas para identificar la región. Yo, que soy muy mala dibujando, hice mi tarea previamente y me traje el dibujo hecho en GeoGebra para que quedara bonito. No lo logro enderezar, sí, ahí sí. Entonces ahí tenemos las gráficas de las dos funciones, ¿no? Por un lado está el seno hiperbólico de x, que es esta curva roja, ¿no es cierto? Es una función impar, estrictamente creciente, pasa por el origen. Y la gráfica de la tangente hiperbólica, que se parece a la del arco tangente trigonométrico, ¿no? Está acotada siempre entre -1 y 1 y tiene esas rectas igual -1, igual 1 son asíntotas horizontales. Bueno, la nuestra está amplificada por 2, por lo tanto las asíntotas se van a mover ahora a igual 2, esto sigue para allá pegándose a la asíntota, e igual -2, o sea que esta curva azul sigue para allá pegándose a la recta igual -2. Ahí tenemos un pedacito de ambas gráficas y lo que me interesa es la región, ¿no? ¿Cuál es la región que está acotada entre ambas curvas en el primer cuadrante? Entonces, mirando la región, identificamos que sería esa que acabo de pintar, ¿no? Esa es la que está entre ambas curvas y en el primer cuadrante, porque acá abajo hay otra región que está acotada entre ambas curvas, pero solo me piden el área de la que está en el primer cuadrante, ¿no? Ahora, si me pidieran ambas, el área total entre ambas curvas, igualmente yo calcularía solo esta. ¿Por qué? Porque las dos curvas, como las dos funciones son impares, ambas curvas son simétricas respecto del origen y por lo tanto las dos regiones también son simétricas. Así que después multiplicaríamos por 2 nomás, ¿no? Lo que obtengamos aquí. Pero me piden solo eso, el área de esa región. Ok, una vez hecho el dibujo, identificada la región, ¿qué más necesito para obtener el área? los intervalos. El intervalo. Y ese intervalo
está determinado por los puntos de intersección, ¿no? Hay uno que está a la vista, el origen, el x igual 0. Pero el x del otro punto de intersección hay que encontrarlo, no es tan claro. Entonces, ¿cómo obtengo ese punto de intersección? Igualo los y de ambas curvas, ¿no? Necesitamos encontrar un x tal que seno de x sea igual a seno hiperbólico, perdón, de x sea igual a 2 tangente hiperbólica de x. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Yo la voy a escribir toda a un lado de la igualdad. La tangente hiperbólica, escribámosla de inmediato como seno hiperbólico en coseno hiperbólico. Ya logré igualar a 0. Y conviene escribir la tangente hiperbólica de esta forma porque ahora puedo factorizar un seno hiperbólico. Y nos quedaría factor de 1 menos 2 dividido en el coseno hiperbólico de x. Eso igual a 0. Entonces ahora que tenemos este producto igual a 0, sabemos que al menos uno de los factores, o ambos, deben ser 0. De aquí obtenemos dos nuevas ecuaciones, ¿no? La primera dice seno hiperbólico de x igual a 0. Bueno, el seno hiperbólico es 0 solo en un punto, que lo estamos mirando ahí, ¿no? En el x igual 0, porque es una función inyectiva. Y la otra ecuación equivale a 2 dividido en coseno hiperbólico igual 1, o sea que es coseno hiperbólico de x igual a 2. Y también se puede, por supuesto, resolver esa ecuación. X tendría que ser, bueno, aquí hay dos soluciones, pero voy a escribir una. El arco coseno hiperbólico de 2. Digo que hay dos soluciones porque el coseno hiperbólico es una función par. Es así, ¿no? Entonces yo le estoy dando el 2 al coseno hiperbólico y el arco coseno hiperbólico es ese de ahí. ¿Por qué? Porque para definir la inversa se restringe el dominio al 0 infinito. La otra solución, dado que la función es par, es menos x. O sea, si yo quisiera todas las soluciones de la ecuación, pongo más menos arco coseno hiperbólico de 2. La que obtuve aquí, arco coseno hiperbólico de 2, es esta. Y la negativa, menos arco coseno hiperbólico de 2. Que la puedo escribir, si quisiéramos, de manera equivalente, usando también la definición de la función inversa del coseno, ¿no? ¿Dónde están? Aquí. Si tú quisieras, también la podemos escribir así, mira. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí. O sea que este x es más o menos el arco coseno hiperbólico de 2, que yo creo que conviene dejarlo así, pero igualmente lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como el logaritmo natural de x, en este caso 2, más la raíz de 4 menos 1, la raíz de 3. Como tú prefieras. Así que ahí aparecieron, de hecho, los tres puntos de intersección, ¿no? Aquí está este puntito, lo voy a escribir como logaritmo natural de 2 más raíz de 3, que es el arco coseno hiperbólico de 2. Este otro punto de intersección es menos el anterior. Ese no lo necesito en realidad, ¿no? Pero ahí están los tres puntos de intersección que apreciábamos en la gráfica. Ok, ¿cómo vamos, chiquillos? Espero no haber chasconeado a nadie ahora como Kevin delante que Ya, pues, profe. ¿Dudas, chiquillos? Yo por lo menos todo claro. Cada vez mejor. Ya. ¿Vamos a plantear la integral del área? Veamos. ¿Quién nos dará el área de esta región? Profe, Dígame. una pregunta. ¿Tenemos que dejar ese logaritmo natural planteado así para que es lo más exacto posible o lo podemos dejar aproximado? Depende, ¿para qué lo vayas a usar?
Si no lo vas Ya. a usar, digamos, para hacer una cuenta en específico, este es el valor exacto. Cualquier decimal que tú me entregues es una aproximación, porque esto es un irracional, así que nunca me vas a dar el valor exacto en decimales, porque hay infinitos decimales no periódicos, ¿no? Así que cualquier decimal que me des es una aproximación. Por lo tanto, si tú quieres entregar el valor exacto, ese es el valor exacto. O ese, que es equivalente, ¿no? Arco coseno hiperbólico de 2. Entonces, depende mucho de para qué lo vayas a usar. Si yo no quiero poner aquí en los límites de integración un decimal, no, pongo el valor exacto. Ya. Pero tal vez en algún problema aplicado, ¿no es cierto? Podría ser que necesites una aproximación de ese valor. Ok, ¿cómo planteamos la integral del área? Ya sabemos dónde integrar, ¿no? Tenemos que integrar entre, vamos a mirar el dibujito, el intervalo es este, ¿no? Entre 0 y el logaritmo natural de 2 más raíz de 3, que equivale, por cierto, al arco coseno hiperbólico de 2. Tal vez convenga escribirlo así. 0 y arco coseno hiperbólico de 2. Ese es nuestro intervalo. ¿Qué debemos integrar? La diferencia entre la curva que acota a la región por arriba, que en este caso corresponde a 2 tangente hiperbólica de x, 2 tangente hiperbólica de x, menos la curva que acota a nuestra región por debajo, que es la curva del seno hiperbólico. Así. ¿De acuerdo todos con la integral o no? Sí. Sí, profe. Calculemos entonces. Vamos a calcular. Veamos. Lo bueno de estas funciones es que son continuas, ¿no es cierto? Así es que para calcular el valor de la integral solo necesito una primitiva. Y las primitivas aquí no son difíciles de calcular. Voy a separar las integrales. Siempre se me olvida la h, ahí sí. Esta es la tangente hiperbólica de x. Y acá me queda menos la integral entre 0 y el arco coseno hiperbólico de 2 del seno hiperbólico de x. Ya vas a ver por qué yo estaba diciendo que más que así conviene dejarlo como arco coseno. Porque esta tangente, para poder calcular la primitiva, yo la voy a reescribir como el cociente entre el seno hiperbólico de x y el coseno hiperbólico de x. Y esta de acá es inmediata. En el paso siguiente la calculamos. Entonces, la primera integral, decía yo que conviene escribirla así porque el seno hiperbólico de x es la derivada del coseno hiperbólico. Así que esto será 2 veces el logaritmo natural del coseno hiperbólico. Ni siquiera necesito el valor absoluto porque el coseno hiperbólico es siempre positivo. Y eso lo evalúo entre 0 y arco coseno hiperbólico de 2. Menos. Primitiva para seno hiperbólico, fácil, coseno hiperbólico. Y lo evaluamos entre 0 y el arco coseno hiperbólico de 2. Entonces, claro que convenía escribir el punto de intersección, Sx, como arco coseno hiperbólico de 2, porque ahora cuando evalúe aquí, me va a quedar logaritmo del coseno hiperbólico del arco coseno hiperbólico de 2. O sea, me va a quedar un 2, un logaritmo de 2. Esto sería entonces 2 veces el logaritmo natural del coseno hiperbólico, decíamos, del arco coseno hiperbólico de 2, o sea, 2, menos lo mismo evaluado en 0. 2 veces el logaritmo natural, lo voy a escribir, del coseno hiperbólico de 0. Menos, evaluemos la segunda integral. De nuevo, aquí fue conveniente, ¿no? Mira, coseno hiperbólico de x con x igual a arco coseno hiperbólico de 2. Entonces compongo el coseno hiperbólico con su inversa y me queda un 2. Menos y menos más el coseno hiperbólico de 0.
¿Cómo vamos hasta ahí? Lo que estoy usando es el hecho de que hay funciones inversas, ¿no? Coseno hiperbólico del arco coseno hiperbólico de x en general, pero pongámosle el 2, es 2, ¿no es cierto? Conviene ahí calcular la identidad, entonces. O sea, sacar la identidad. Se reduce en Identidad. términos. Ah, El 2. claro, sí, claro. Entonces, por eso eso es lo que yo advertí cuando ya planteé la integral, dije esto me va a quedar en términos del coseno hiperbólico. Entonces me conviene más escribir el x así que en esta forma. Pero es lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Ok, entonces vamos reduciendo algunos términos de aquí porque tengo 2 logaritmo natural de 2. ¿Y cuánto es el coseno hiperbólico de 0? Aquí me hice yo un dibujito del coseno 1. hiperbólico. 1, exactamente. Entonces lo que tengo es menos 2 logaritmo natural. Este dijimos que era un 1. ¿Y para qué lo voy a escribir? ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? 0. 0, exactamente. Entonces, como el logaritmo natural de 1 es 0, todo ese término desaparece. Acá tengo un menos 2 y más coseno hiperbólico de 0, que es 1. Mira que quedó bonito. Esa es el área de nuestra región. Es la región que está acotada entre las dos curvas que nos entregaron en el primer cuadrante. Y por la simetría de la región, si te pidieran el área total encerrada por ambas curvas, bueno, tú multiplicas ese valor por 2 porque las regiones son perfectamente simétricas. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas? ¿No quedaron muy chascones? No. Me fueron siguiendo. Ya, eso es lo importante. Ahora te puedes repasar de nuevo, rehacer los cálculos, ¿no es cierto? Intentar hacerlo solito, ahora que ya te voy a enviar yo los apuntes. Lo primero que uno debiera hacer para estudiar es rehacer todo lo que se hizo en clase, a ver si uno es capaz de reproducirlo con lo que se acuerda, ir apoyándose en los apuntes y por supuesto en la grabación de la clase que yo en un ratito más te voy a publicar. Eso pues, chiquillos, ¿preguntas? Súper, profe. Vamos súper. Excelente. Y recuerden que hasta aquí va a ser el control 2. Y la próxima clase, que ya es el próximo miércoles, porque el lunes es feriado, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de una extensión del concepto de la integral definida, y ese tema se llama las integrales impropias. Vamos a remover algunas hipótesis, por ejemplo, que la función sea acotada era fundamental para definir la integral de Riemann, pero ahora vamos a ver si podemos extender este concepto de integral a funciones que no sean acotadas o bien a funciones que están definidas sobre un intervalo no acotado. ¿Ya? Entonces de eso vamos a hablar en la clase del próximo miércoles. Los veo entonces el próximo miércoles, si no algunos más ratos, si es que tienen dudas, acuérdense que el enlace, el mismo de siempre, está, no el mismo de esta clase, el mismo del horario de consultas, está en el Classroom, ¿ya? Si alguien necesita preguntar algo, ahí voy a estar. Ya pues chiquillos, un abrazo, como no los veo más hasta el próximo miércoles, que tengan un lindo fin de semana, descansen y estudien. Chao, chao. Sí, profe. Igualmente, Cuídese. profe. Hasta Y bonito luego. día. Igualmente, profe, que le vaya muy bien. Profe, que tengan Nos bonita vemos. semana. Abrazos, chao, chao.